Tema de hoy entonces es Aquiles. Voy a compartir la pantalla, la experiencia que yo tuve en el hospital con esta lesión. A ver, ahí ya aparece compartida. Sí. Muy bien. Bueno, vamos a empezar hablando primero de la anatomía del Aquiles. El Aquiles es un tendón que se forma a partir de los vientres musculares de los gemelos y del sóleo. O sea, todo en conjunto se llama tríceps sural. Es el tendón más grande y fuerte del organismo. Mide hasta 15 centímetros de largo y, bueno, como dijimos, está formado por fibras del tríceps sural. ¿Cómo está irrigado este tendón? Esto es muy importante para entender por qué se rompe siempre en esa zona, que bueno, más adelante lo vamos a desarrollar. No tiene una irrigación directa, sino que es a partir de un paratendón. Dani, El disculpa, para- ¿podés ampliar ahí la presentación? Poner para que se no, vea grande. Ampliar la presentación. está, no se ve grande de ahí. Se ve las filminas a la izquierda y para A poner el ver. botón para ampliar, así lo ven todos ampliado. No, está ampliado en mi computadora. A ver, Yo veo para lo que que se... veo, ¿eh? Yo veo que no está ampliado. Pero bueno, sigue usted. Dani, ese botón apretá, ese botón. Ahora, No, ¿no aparece ampliado? no importa. Poné la opción de la presentación, Dani. Ahí aparece ahora ampliado. Ahora Ahora sí. sí, ahora sí. Disculpen. Bueno, volvemos. La irrigación está dada por la arteria tibial posterior y la arteria peronea. ¿Qué particularidad tiene la irrigación? La arteria tibial posterior da en la región superior o más proximal y en la región más distal. Y queda un lapso para la arteria peronea entre 2 y 7 centímetros de la inserción distal. Por lo tanto, esta zona que está en verde ahí en la filmina está menos vascularizada y es más propensa a lesionarse. Casi todas las lesiones de Aquiles son en esa zona, entre 2 y 7 centímetros de la inserción distal. ¿Cuál es la función principal del complejo del tríceps? La flexión plantar o extensión del tobillo. O sea que va a ser el músculo que nos va a permitir arrancar, ponernos en punta de pie. Imagínense lo importante que es para la actividad cotidiana. Además tiene una acción de aducción y rotación media del pie. Durante la marcha puede cargar hasta 3 veces el peso corporal del cuerpo y durante el trote hasta 12 veces. En cuanto a la epidemiología, tiene una incidencia entre de 10 en 10.000 habitantes, una predominancia por el sexo masculino. De todas las lesiones de Aquiles que he visto, fueron todas en hombres, salvo cuando fue por una laceración que vi, o sea, una lesión directa sobre el tendón en una mujer. Y la edad promedio es entre 30 y 40 años. ¿En quién sucede esto? Así como en el kinesiólogo, que se piensa que todavía es deportista y quiso sacar a relucir sus dotes. Bueno, deportistas que no vienen bien entrenados y de repente realizan una actividad sin previa preparación, sucede esta patología. También presenta mayor frecuencia en individuos obesos. Y atención a esto, el uso de corticoides y quinolonas. Esto pasa mucho en el deporte, que hay veces que el deportista va a un médico, en el deporte amateur, ¿no? El deportista va a un médico que le dice, toma tal antibiótico. Bueno, el médico no tiene en cuenta que las quinolonas, como puede ser la ciprofloxacina o la levofloxacina, tienen mayor incidencia de esta lesión. Por eso es muy importante siempre que el que trabaja en deporte sepa qué medicación está tomando el deportista.
no pasó el año pasado en San Lorenzo, con una chica que le indicaron ciprofloxacina por una infección urinaria, cuando hay muchos más antibióticos que se le pueden dar. O sea que siempre es importante eso, mantener el contacto con el deportista. Y acá puse el uso de corticoides, infiltraciones también. Y en este caso puse la imagen de Kevin Durant, no sé si lo conocen, es un jugador de básquet de elite, que se lesiona el año pasado jugando en los playoffs contra Toronto. El chico venía de un antecedente de procesos inflamatorios crónicos ahí en el Aquiles. Esto sumado al estrés, bueno, terminó provocando, y también que Durán está arriba de los 30 años, tenía todos factores de riesgo para que se provoque la lesión. Y el deporte que realiza también. ¿Qué mecanismo de producción tenemos? Momento de empuje. Otra situación clásica. Una persona se le paró el auto a alguien. Le piden ayuda a alguien, a vos que venís caminando por la calle, así, normal. De repente haces una fuerza extrema y bueno, se te rompe el tendón. Después, bueno, de deporte es clásica esta, la flexión dorsal súbita, pisadas en falso, la laceración, como les dije, y la ruptura espontánea es más en pacientes añosos. A ver, bueno, al final de la presentación les voy a mostrar un video en donde se ve claramente cómo se genera la lesión. Ahora vamos a la parte clínica. Está descrito el dolor súbito en la región posterior inferior de la pierna. Si recuerdan los futboleros la jugada en la que Gago se lesiona en la primera vez, él mira hacia atrás al área como si le hubiera pegado una patada y nada, se cae solo. Esto es clásico en esta lesión. Después, bueno, el aumento de tamaño, que en la foto ahí vemos como una pierna en la región posterior inferior tiene mayor tamaño que la otra y además pierde totalmente la anatomía. Después lo del gap palpable y el signo del hachazo, esa es la imagen que se ve arriba. Y bueno, además de esto pueden aparecer hematomas, y otra cosa clásica es que el paciente no se va a poder poner en punta de pie porque tiene un déficit de flexión plantar. En semiología, la prueba más usada es la prueba de Thompson, que se hace en decúbito prono, y se puede hacer de dos formas, así como está en la imagen, con el pie sobresaliendo a la camilla, o la otra forma es con la rodilla en 90 grados de flexión. Lo que se hace es contraer el complejo del tríceps sural, y si la prueba es positiva, no genera ningún movimiento. En un individuo que tiene el tendón íntegro, lo que va a pasar es que va a provocarse una flexión plantar. El diagnóstico de esta patología es clínico. Los exámenes complementarios se piden mayormente para uno resguardarse legalmente. Los estudios que se pueden hacer es la ecografía, que tiene la ventaja de que es dinámico, pero es operador dependiente, o sea, depende de lo capacitado que esté el que te haga la ecografía. Y la resonancia, que como vemos ahí te marca enseguida la lesión. El objetivo en un paciente que presenta esta lesión es que tenga una recuperación rápida y que su funcionalidad vuelva a ser lo más parecido a lo que era antes de la lesión. Hay que tener en cuenta que el tratamiento de elección siempre es el quirúrgico. Y ahora vamos a ver por qué tiene ventajas sobre el conservador. En el conservador lo que se hace es hacer una inmovilización con yesos seriados. ¿Qué es esto? En un inicio se deja el pie en equino. ¿Para qué? Para que al elongar, o al contraer el músculo, se unen los cabos tendinosos, y bueno, esa aproximación favorece el proceso de cicatrización. Después progresivamente ese equino se va llevando a lo plantígrado, que sería el pie en 90 grados.
Es un tratamiento que dura aproximadamente 12 semanas y las mayores complicaciones es que tiene un alto índice de re-ruptura y todas las complicaciones asociadas al yeso, rigidez, contractura articular, atrofia. O sea, está totalmente contraindicado en un deportista. Esto sería más para un paciente que no tiene posibilidad de operarse. Y dentro de lo incruento, se prefiere siempre la rehabilitación funcional. Que bueno, de esto más adelante va a hablar Román, nos va a dar mejores indicaciones. El otro día encontré la bota en el armario, estaba ahí, no sabés. La veo, no la quiero ni ver. Pero incluso esta bota no sería la indicada. Pues, la indicada serían aquellas que permiten regular los grados de flexión plantar. Bueno, en el tratamiento quirúrgico, ¿qué ventajas tiene? Que el reintegro es más rápido, es menor la atrofia muscular, mayor la fuerza plantar que se consigue después, y hay un menor riesgo de ruptura. Y dentro del tratamiento quirúrgico se plantea la posibilidad de hacerlo con una técnica abierta o de forma percutánea. La cirugía abierta, ¿en qué consiste? Ahí, como se ve en la foto, se dibujó un tendón roto con el cabo proximal y distal, se hace un abordaje paramedial. ¿Por qué paramedial? Una cosa importante en la anatomía, que no la expliqué antes. Acá, descendiendo por la región lateral al tendón, viene el nervio sural. Entonces, para evitar lesionar el nervio, se hace un abordaje lo más medial posible al tendón. ¿Qué hay que hacer acá? Hay que abordar directamente hacia el plano profundo. ¿Por qué? Porque esta zona es propensa a hacer necrosis cutánea. Entonces, ahora vamos a ver en las imágenes, directamente se incide y se llega hasta donde están los cabos. Ahí se identifican bien los cabos, el proximal y el distal, se regularizan los bordes y ahí se hace la sutura. La técnica de sutura más usada es la de Krakow, que es la que está a la derecha de la pantalla, que bueno, ahí se ve, se ingresa 3 veces sobre un cabo y bueno, 3 veces sobre el otro y se genera después la sutura del tendón. Además de esta sutura, existen distintas técnicas que varían en el elemento que se utiliza como refuerzo. Por ejemplo, en esta, que es la de Lim, se utiliza el tendón plantar, el cual se desinserta de su región distal y recubre la sutura. Bueno, y hay otras técnicas, no importan los nombres, acá se usan colgajos del mismo cabo proximal. En la otra estamos utilizando como colgajo el peroneo corto, el cual también se desinserta. ¿Cuáles son las complicaciones de la cirugía abierta? Infecciones, dehiscencias, problemas de cicatrización, todas relacionadas con la herida. No sé, Román, si alguna de estas tuviste vos. No, complicaciones, infecciones así, no. Sí, me dolió como la mona los primeros días, después que se me fue el bloqueo. Pero bueno, fuera de eso. ¿Y rigidez? ¿Presentaste o presentás ahora un poco de rigidez de tobillo? Todavía, Doc, todavía. ¿Y cómo fue el postoperatorio con la rehabilitación? Me la hice yo solo. El médico, no sé por qué, no me daba sesiones, no me quería dar. No sé. Pero Dije, bueno, en cuanto a la inmovilización, ¿cómo te inmovilizaron? me pusieron primero yeso en equino, como dijiste vos, un mes, sin pisar. ¿Sabés lo que era bañarme o ir al baño? No podía. Imagínate, yo mido 2 metros, y una complicación hermosa.
Después de ese mes estuve con la botita esa otro mes más y por semana me iban sacando tacones. Me ponían 4 tacones, una Sí, semana me sacaba uno, otra semana otra. ¿Sabés cómo estaba con la cadera? Usando la botita un mes más. muy bien. En la cadera, no sabés, hacía pistón. Me estás adelantando, me gusta porque con esto, con el paciente, ahora vamos a ir, en lo que queda de la presentación, se van a ir viendo las complicaciones que presenta porque uno piensa, no, es nomás recuperar el tendón, pero no, lleva a otras complicaciones la rehabilitación. Ni hablar en las personas que son deportistas. Bueno, además de la cirugía abierta, también tenemos la opción de hacerla percutánea. ¿Qué ventaja tiene esto? Que la cicatriz no va a ser más cosmética, disminuye la tasa de infecciones y de dehiscencias, o sea, de complicaciones de la herida, y según los pacientes hay un mejor resultado subjetivo, y es menor el tiempo de reintegración laboral. En estas técnicas lo que se hace es que se hacen mínimas incisiones. Esta es la técnica de Mag y Griffith. Pequeñas incisiones a través de las cuales se van haciendo las suturas. ¿Qué complicación grande tiene esta técnica? Que vos no estás viendo al nervio sural, precisamente. Entonces, la Dani, mayor disculpa complicación... que te interrumpa, que Sí, hay una pregunta acá. sí. Nicolás pregunta si recomendás usar tejido del gastrocnemio, o sea, del gemelo, o un injerto. Eso en realidad, supongo que la pregunta va para completar la sutura. Lo más recomendado siempre es usar el plantar delgado, que es un tendón mínimo que, bueno, al expandirlo te completa la sutura. Después, lo de usar el gastrocnemio, o ¿cuál era el otro que me preguntó? Esas Acá estoy técnicas, porque estaba respondiendo el sí, chat. O un injerto. esas técnicas se usan sobre todo cuando no se puede llegar a afrontar los dos cabos. O, por ejemplo, en una lesión crónica suele pasar mucho eso. Una de las técnicas que mostré en la imagen es usar un colgajo del cabo proximal. Se utiliza del cabo proximal el sector lateral y el sector medial. Eso se gira a 180 grados y termina cerrando. Pero como digo, esto es cuando no cierra la... Por lo general, si uno los opera rápidamente, no es necesario hacer todo esto. No sé si quedó claro, Nicolás. Sí, Dani, igual yo te aviso. Ahí te dijo Bueno, que sí. bueno, 10 en puntos. estas técnicas, como dije, sobre todo en este Matt Griffith, lo que no hacemos es que no podemos ver el nervio sural, entonces existe gran riesgo de lesión. Necesita de una curva de aprendizaje antes de realizarse. Después está otra técnica que es la de Dresden, que es similar a esta, pero lo que usan es que utilizan un elemento que parece una raqueta, que, con lo cual podés vos pasar la sutura sin temor a lesionar el sural. El doctor Abdala tiene experiencia en eso, si después le pueden preguntar. Acá vemos, bueno, puse esta imagen anatómica para ver lo cerca que pasa el sural del tendón y por qué en las percutáneas es común la lesión hasta que se le toma la mano. En cuanto a la rehabilitación, vamos a marcarnos objetivos. Obviamente esto va a hablar más Román, que es el que más sabe, pero lo que planteamos es objetivos que se van cumpliendo de forma progresiva. Lo primero es lograr que disminuya el dolor y el volumen generado,
y se protege el proceso cicatrizal, por eso se hace una inmovilización, como bien le hicieron a Román en equino. Después de las 2 semanas, voy a decir lo que yo hago. Después de las 2 semanas se abre el yeso, se sacan los puntos y esa posición en equino hay que irla mejorando. O sea, que el yeso no vuelva a quedar totalmente en equino, sino que se va mejorando en cuanto a la flexión plantar. O sea, si está en 30 grados, pasarlo a 20, 15. Después de 2 semanas, ahí ya se saca el yeso y se empieza ya con la bota. Igual esto es relativo, porque vos tenés que ver el paciente que tenés. Por lo general en el medio público no es que sean los mejores pacientes ni los más pudientes como para decirle, no, mira, comprate una bota que te regularice la flexión plantar, porque no, vos te tenés que adaptar al paciente y al medio en el cual estás. Y obviamente no es lo mismo un deportista que, como dije, un tipo que empujó un auto porque le pidieron y se rompió el Aquiles. Eso se va evaluando. Bueno, una vez que ya después, a partir de que se retira el yeso, lo más importante es recuperar la dorsiflexión y fortalecer el complejo del tríceps y lograr el retorno a la actividad lo más rápido posible. Estudios han comparado que la técnica abierta y la percutánea en lo que más se diferencian es en el tiempo de reingreso laboral. Ahí fija que en un promedio de 2,8 meses en las técnicas percutáneas y de 5 meses y medio en las abiertas. Otra ventaja que demuestran los estudios de la percutánea sobre la abierta es en la percepción que tiene el paciente de la fuerza de su tobillo, porque los estudios han demostrado que no hay diferencia ni en la movilidad articular ni en la fuerza muscular, pero sí en la percepción. El paciente te describe que el paciente operado por la forma percutánea se siente mejor que el operado de forma abierta. Y como ahí puse, no se ha demostrado que tenga un menor tiempo en el retorno a la actividad deportiva. Esto va a depender mucho del deporte que se practique y de los gestos técnicos de cada jugador. Por poner un ejemplo, jugadores de básquet que se han roto el tendón, además de Durán, que se lo rompió el año pasado y todavía no ha vuelto, también está el ejemplo de Kobe Bryant. Kobe Bryant se rompió el tendón, tardó 8 meses en volver, volvió, y bueno, y ahí está lo que hablaba Román. Sufrió, al tener menos percepción del tobillo, se sobrecarga la rodilla y son muy frecuentes que los deportistas tengan esguince de rodilla o, como le pasó a Gago, las rupturas del cruzado anterior. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta a la hora de rehabilitar, que lograr que el tobillo vuelva a ser lo más parecido posible a lo que era antes de la lesión. Y bueno, en la última filmina puse 2 trabajos que hablan precisamente de esto, que uno es la comparación de las técnicas percutáneas y abiertas, y el otro cómo afecta a la vuelta del deportista esta lesión. Bueno, esa fue la presentación, no sé si hay alguna duda. Bien, Dani, bueno, aprovecho que está Seba porque algo habíamos hablado de este tipo de intervenciones que hicieron una técnica y la otra. Vos habías estado más en la primera, ¿no? La que me habían hecho a mí, ¿no, Dani? En la abierta, sí. La... Es la mejor técnica para cuando uno está aprendiendo es realizar la abierta, porque ves la anatomía del tendón. ¿Y la percutánea hace cuánto se está haciendo esa? No, hay estudios que, mira, este es del 2017 y llevaba un seguimiento de 46 meses. O sea, 46 meses son 4 años. No, perdón. Sí, 4 años si no estoy mal. O sea Desde que fines de 90 que se hace percutánea, más o menos.
Y en el PENA ahí, ¿hace cuánto lo están haciendo? Mira, hay Penas un... sí, son sí, pocas. Seba, perdón. No, que le iba a decir algo ahí, dos cosas de esto. Una, que lo que dijiste de los deportistas sobre el consumo de antibióticos y esas cosas, eso es muy importante cuando uno trabaja como médico de equipo, más allá de que en este caso, hablando de Aquiles, las quinolonas pueden provocar una ruptura del tendón, es muy importante que el jugador entienda que cualquier cosa que tome antes de tomarla, así sea una aspirina, tiene que avisarte. Lo otro que decís de la técnica percutánea, lo que está comprobado, Román, es que funciona muy similar cuando hace uno una técnica de suplementación del ligamento cruzado. Cuando el ligamento cruzado se rompe parcial y vos lo querés reparar, lo dejás y eso le da una mejor percepción de la rehabilitación al jugador, y en el tendón de Aquiles percutáneo sucede lo mismo. Estas son las cosas favorables de la percutánea. Bien, ¿hiciste muchas ahí, Seba, vos? En el PENA no hicimos muchas, hice muchas por afuera, por una cuestión de costos. ¿Es más cara? Sí, Hay que pedir un material y como te dije, uno termina adaptando al medio. Porque vos pedís el material y por ahí pasó un mes hasta que te llega. Cuando pudiste haber operado al paciente a los 3 días que vino. Otra cosa, Dani, que eso Mm. está bueno aclarar y ponerle hincapié, que las técnicas percutáneas son para las lesiones agudas. Yo considero que las crónicas son imposibles de operarlo en forma percutánea. Hay muchos que lo hacen, pero con resultados totalmente aleatorios. Ese ¿Sabés que video no casi, puse? casi lo bajo yo, ¿eh? Lo vi y me Ah, duele cada que lo veo. ahí lo reproduzco. Ahí se ve muy bien. Bueno, justo igual fue en una mujer. No sigue la epidemiología. ¿Se rompió el Aquiles o se desgarró el gemelo en la unión miotendinosa? Se rompe todo. Mirá el gemelito. Sí, me Bueno, ahí venía se ve arriba, enseguida ¿eh? el déficit de la flexión plantar fue instantáneo. Y bueno, Otra cosa, Román, interesante, que en la clínica el paciente cuando vos lo acostás y dejás el piecito colgando, pierde el equino normal del pie. El pie con un Aquiles entero está generalmente a unos 5 a 7 grados en equino, en posición de reposo y en decúbito ventral. Y cuando vos lo ponés acostado con una ruptura de Aquiles, el tobillo queda casi a 90. Más allá de la prueba de Thompson, el test de O'Brien y todos los que existen para evaluarlo. Che, aprovecho que están ustedes dos. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo me lo rompí, estuve 10 días con el tendón roto hasta que me hicieron la intervención quirúrgica. ¿Cada cuánto es el tiempo ideal para operar? Porque pues, yo tengo en conocimiento que si mientras más pasa el tiempo, más se retrae el tendón y el músculo, entonces es más difícil después bajarlo y engancharlo de vuelta. Sabiendo eso, imagínate que yo tuve 10 días con el pie roto, entonces mi cabeza jugaba mucho en, por favor, opérenme ayer. ¿Cada cuánto ustedes tratan de operar? ¿Se preocupan por eso o cuando esté todo? mira, perdón, cuando uno entra a residencia, esa es una operación del residente primero. O sea que imagínate, si se puede operar el mismo día, se opera. Y en cuanto a resultados, también, entre más rápido se opera, es mucho mejor. Sebas, Román, sí, decime. no, acá podés plantear otra discusión. ¿A vos cómo te hicieron esperar la cirugía? ¿Qué inmovilización te pusieron? En Equino me También. pusieron el yeso. Primero fui ahí a, ¿cómo es? Ay, Dios, a la Trinidad de Quilmes. Me pusieron un pseudo yeso a 90 más o menos. Y después me pusieron un yeso en Equino.
¿Hasta dónde llegó tu yeso? Y ¿Por era debajo de la del rodilla? popliteo, no, era como una L, ¿viste? Del popliteo, no era total, era parcial. Por eso, pero por debajo de la rodilla. Claro. ¿Y qué inmoviliza ahí? ¿A dónde termina el gemelo? Yo no le iba a decir nada al Claro. médico, me dijo eso, bueno, listo. Bueno, Esta es una discusión que yo planteo. Yo si quiero inmovilizar el Aquiles tengo que dejar la rodilla en flexión de 90, porque es la única forma de relajar el gemelo. Si yo dejo una bota corta, el gemelo contrae y se retrae aunque tengas la valva. Eso, en mi opinión, es una cuestión de anatomía propia. Los gemelos son músculos que van de una articulación salteando a otra, entonces tenés que inmovilizarlo así. Y el tiempo ideal es que te operes cuanto antes. Si no te operás de entrada, si no te operás en el mismo día, pues ahí sí está en discusión por una cuestión de vascularidad y de edema peritendón, que aumenta el riesgo de necrosis cutánea, que esperar por lo menos 6 días. Es decir, o te operás en el día o esperás después 6, 7 días y te operás ahí. Sí, el problema era la cabeza, que pasaban 5 días y miraba la tele, apagaba la tele, miraba el pie y decía, loco, no tengo unido ese tobillo. Por favor. Terrible, terrible. Bueno, eso es lo que pierde. Y esta es una de las patologías que necesita tratamiento psicológico el lesionado. Sí, Yo lo vi en muchos jugadores, esto, el Aquiles sobre todo, y el cruzado, son dos lesiones que cuando vuelven a la actividad vuelven con miedo. es muy No sé si vos traumática. llegaste, no sé si vos llegaste a jugar con Andrés Ferreira. Sí, en contra, no el mismo equipo. Yo le operé a Andrés Ferreira el Aquiles. Y lo hicimos volver a los 6 meses. Pero que es un pibe que al tercer mes ya estaba haciendo ejercicio solo. Con el riesgo, ¿no? Los dos tomamos el riesgo de que podría haber una ruptura. Pero bueno, evaluamos lo que él quería. Bien. ¿Alguien tiene una pregunta? Faltan 3 minutos. Así cerramos con la entrada esta de Dani. Y si no, sigo preguntando yo como paciente. Y bueno, ¿alguien más tiene una pregunta? Pueden liberar el micrófono, ¿eh? Tienen esa opción. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Sí, hola. Hola. Sí, se ¿Qué tal? escucha. No, quería saber, yo soy estudiante de kinesiología, si podrían aclarar en qué consiste una intervención percutánea. Dani. bueno, la diferencia entre una intervención abierta y percutánea, bueno, precisamente es que en la abierta uno incide, abre y ve la anatomía, estás viendo al tendón roto y lo reparás. En cambio, en la percutánea vos haces una incisión pequeña y sería a ojo cerrado, vos vas enhebrando y armás el tendón. Ajá, muchas gracias. No, porque ahí yo llegué a leer que tenía que ver con inyectar plaquetas, ¿nada que ver con eso? No, no, no. De hecho, hoy estuve leyendo artículos de actualizaciones y quedó demostrado que el PRP, que últimamente está de moda y lo están utilizando, no demostró ninguna eficacia en esta lesión. Muchas gracias. Y por ahí, por ahí leí que en cuanto se puede volver a jugar, en la última filmina aclaré que eso depende muchísimo del deporte y de la posición en la cual cada uno juega en el deporte. En básquet, como dije, Brian, después, bueno, ahora Durán, no volvieron antes de los 9 meses. Y en cuanto a fútbol, no es lo mismo que se rompa el Aquiles Gago a que se rompa el Aquiles Cristiano Ronaldo. No sé si me hago entender. Un jugador que es pura potencia, requiere el salto constantemente, y Gago, que es un jugador más vistoso, que casi ni corre dentro de la cancha. Bien, Dani, disculpa, ya queda menos de un minuto. Vamos a hacer una cosa, salimos, volvemos a entrar y Sí, bueno, sí, que queda menos de un minuto.
Y cierro la cosa y con la misma ID y password entramos de vuelta. ¿Sí? Ok. ¿Vale?